Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están mis buscadores de balance? ¿Están teniendo un bonito día? Bueno, aquí está soleado, estamos en 15 grados, estamos súper contentos, pero esto no va a durar porque mañana empieza a llover según el reporte del tiempo, pero como dicen, vive el presente. Hoy les traigo uno de esos episodios basado en datos y curiosidades. Vamos a hablar de la carne. Ustedes saben que yo soy bien carnívora, yo les he contado. A mí me encanta una parrillita, un asadito, una barbacoa, y yo soy de esas locas que como come carne en la mañana para desayunar. O sea, es lo que me gusta, no sé por qué me ha dado por ahí desde hace un par de años, 3 años atrás. Además que me ayuda a cumplir con mis requerimientos, mis macros y ahorita mismo con el déficit calórico que estoy haciendo. Yo soy de esas locas que en la mitad del invierno agarra y se hace su barbecue, literal, esté lloviendo, nevando, bajo cero, ahí en la terraza, congelándome el trasero de frío, pero hace su carnita asada. Y aquí en Holanda esperamos con ansias que llegue el verano, que la temperatura suba, que haya una brisita rica y refrescante para comenzar con la temporada de parrillitas, de asados y de barbecues. Así que hoy, bueno, estamos así como imaginándonos lo que viene por allí, gracias a Dios, porque fue un infierno, pero larguísimo, larguísimo. Pues sí, vamos a hablar de carne, de algunos datos curiosos que a lo mejor muchos de ellos ni siquiera sabían ustedes, porque yo tampoco lo sabía y esto como cultura general es bien, bien interesante. Si estás aterrizando en mi canal, si nunca me habías visto y nunca me habías oído, me presento, mi nombre es Andrea y esto es Andrea Balance. A ver, mis muchachones, comencemos con un dato interesante. ¿Ustedes saben cuál es la carne más barata del mundo? Entre aproximadamente 2 y 6 dólares por kilo. A ver, ¿tienen una idea? ¿Adivinen? No me salgan con que, no sé, la carne de caballo. No, el pollo. Bueno, yo esta sí la sabía porque el pollo siempre ha sido una opción económica, sobre todo esas partecitas del pollo que la gente considera que no son tan buenas. No estoy hablando de la pechuga, estoy hablando de otras partes que también son una buena fuente de proteína. Pues sí, el pollo es la carne más barata del mundo. Se ha comprobado y además es una excelente opción si tú estás en un déficit calórico, si necesitas cumplir con tus requerimientos de proteína diarios, el pollo es una perfecta opción porque tiene mucha carne magra y muy poquita grasa. Esa es la verdad, es tremenda opción. A mí no me gusta el pollo, la verdad. Yo como pollo porque a veces, bueno, como para variar un poquito la comida y preparado con una salsita de repente o de repente en el air fryer con un poquito de limón y unas verduritas, como que rico. Pero así que pollo, comer pollo todos los días, no, esa no soy yo. Tengo amigos que todos los días pueden comer pollo. Y si pudieran comer pollo 3 veces al día, comerían pollos. Yo les llamo los polleros. Pues sí, pueden permitírselo porque la verdad es que es una carne bien, bien barata y bien asequible. Así como les cuento esto, ¿ustedes saben cuál es la carne más cara del mundo y que no todo el mundo tiene acceso a ella? Bueno, la carne más cara del mundo es la carne de Kobe, el Kobe japonés. Sí, señor. Bueno, puntea la exclusividad, vamos a decir, es altamente marmoleada, es decir, cuando usted hace un corte transversal en la carne, parece toda una red, pareciera, ustedes saben esas tortas, esos pasteles marmoleados así, es tan bonita visualmente y además es súper rica en grasas saludables y omega número 9. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que cuesta la carnita de Kobe? Fíjense, aquí les tengo el dato, entre 300 y 600 por kilo. Ahorita mismo se vende solamente, o su mayor consumidor es Japón, por razones obvias. Se consigue en algunos restaurantes muy exclusivos de Estados Unidos y de Hong Kong. Mientras que el pollo, me había olvidado comentarles que los países consumidores de pollo, que es la carne más barata del mundo, son
Estados Unidos, China y Brasil. Quizás por razones obvias son países muy grandes con mucha cantidad de población y bueno, al ser la opción más económica, pues es de mejor o de más fácil acceso para toda esa gente. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la carne que tiene más proteína del mundo? Muchos me dirán, bueno, la carne de vaca, la carne de caballo, la carne de cerdo. No, ninguna de esas. La carne con más proteína del mundo es la carne de bisonte. Ustedes saben, los bisontes así, en esas películas de indios y vaqueros que salen ese montón de bisontes corriendo por la planicie y tal, y son peludos y tienen unos cachos y son enormes, son más grandes que una res. Esos son los bisontes. El precio de esa carne oscila entre 15 y $30 por kilo. Y los países que consumen bisonte, evidentemente, son los países del norte, de América del Norte, como Estados Unidos, Canadá y México, porque son los que tienen bisonte. Yo, por ejemplo, aquí en Holanda quisiera comer bisonte y no se consigue el bisonte. O sea, a lo mejor en algún bodegón en el que importan carne, pero o sea, no. ¿Y cuánto costaría eso si lo importáramos, verdad? Tiene muchísima proteína, menos grasa y es lo que llaman los gringos la versión premium de la carne. Tú, que vives en Estados Unidos, ¿has probado la carne de bisonte? Yo jamás, ni siquiera cuando he estado en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la carne más consumida en el mundo? Yo pensaba que era el pollo, pero realmente la carne más consumida del mundo es el cerdo. ¿Ustedes saben entre cuánto oscila el precio del kilo de cerdo? Oscila entre 3 y $10 por kilo. Es la reina mundial de la carne, la favorita. Yo amo el cerdo. De verdad, que me encantan los cerditos, la verdad, y es bien hipócrita porque yo los cerditos les tengo un amor y si no fuera porque cuando yo voy a comprar la carne ya viene cortada y yo no asocio el pedazo de carne, el corte de carne con el cerdito lindo de las caricaturas, no, yo no sé. Ahora, ¿saben cuáles son los países más consumidores de cerdo? Los países son Alemania, miren esto, China. Bueno, sabemos que China es uno de los países que más consume de todo, porque es que son millones de chinos en un solo lugar, como diríamos por ahí. Pero está China, está Alemania y está España. Y yo me asombré, ¿no? Porque, por ejemplo, hablemos de España. España es un país chiquitito. En comparación con otros países, tiene muy poquitos habitantes. Y encima es un país chiquitito. Y Alemania también. Son países pues que dentro del estándar, vamos a decir, son bastante pequeños y tienen poquitos habitantes. Y sin embargo, son los mayores consumidores de cerdo. Por razones obvias. En España, porque el jamón es como el pan nuestro de cada día. El jamón va con todo. Miren, cuando yo voy a España me entra un ataque loco por comer jamón. Entonces como jamón, desayuno, almuerzo y cena y encima, antes de venirme, me compro yo no sé cuántos paquetes de jamón, que si el de bellotas, que si el no sé qué, que si el lomo embuchado, que si no sé qué. En parte porque, por supuesto, yo crecí con esa cultura. En Venezuela el jamón como el jamón, digamos, el jamón serrano, el jamón ibérico, eran costosos y no podían comprarse siempre. Pero cuando venían ocasiones especiales, yo recuerdo a mis padres que compraban la pierna o la paletilla de jamón o lo que fuera y la guindaban en la casa. Y todos los días cortaban un pedacito para darnos. Yo recuerdo eso y lo recuerdo hasta con emoción, ¿no? Porque mis padres murieron muy jóvenes. Y después yo, cuando estuve casada y con mis hijos, hacía lo mismo. Y era un sacrificio realmente comprar la pata de jamón. Entonces ahora que vivo en Europa, como jamón todos los días del mundo. Nunca falta el jamón o el lomo en mi nevera. Aquí es bastante accesible, no es barato. En España, pues, es más barato. Pero no, yo digo, ni de casualidad me pierdo la oportunidad de tener jamón en la nevera. Entonces, cuando tengo un antojito así, en vez de comerme un dulce, una galletita, un pedazo de pan, voy y me como 2 pedacitos de jamón. Y me ayuda. Entonces, por razones obvias, España
sí, es uno de los consumidores, de los 3 consumidores más importantes de cerdo. ¿Qué pasa con Alemania? Bueno, cuando yo tuve la oportunidad de vivir esa temporada en Alemania, yo tenía un vecino que cocinaba algo, ¿no? Y él le daba por cocinar en una olla como de aluminio grande, ponía repollo agrio y unas salchichas, mi madre. Las salchichas, la mamá de las salchichas, la cosa más deliciosa del mundo. Y una vez me guardó un poco y yo le dije, cuando vuelvas a hacer, por favor, cuando vayas al mercado a comprar las cosas, yo te doy el dinero para que cuando hagas para ti, me hagas para mí. Y él me decía, pero si esta comida es como muy corriente, muy común, de verdad, yo sí, sí, por favor, por favor. Y qué cosa más deliciosa. Como dato curioso, nosotros tenemos en Venezuela, en mi país, un área en el estado Aragua, en uno de los estados más importantes de mi país, una pequeña colonia que es de descendientes alemanes. Hubo un periodo en que muchos alemanes emigraron a mi país y allí formaron como una comunidad y hasta el sol de hoy se mantiene. Muchos conservan los mismos apellidos, las características, rubios de ojos azules. Por supuesto, ha habido mezcla, no todos son rubios de ojos azules, pero las familias originales que se han mantenido son así. Y muchos de ellos incluso todavía hablan alemán. Se llama la Colonia Tovar para los que tengan la oportunidad algún día de visitar ese bonito lugar. Es como una copia de Bavaria, yo diría. Muy bien. ¿Cuál creen ustedes que es la carne que se cocina más rápido? A ver, el pollo no es, porque a veces uno tiene que poner el pollo de hasta media hora, dependiendo de qué tan grueso esté. Bueno, la carne que se cocina más rápido es la carne del salmón. Y es cierto, usted pone el salmón en la planchita, vuelta y vuelta un par de minutos y ya el salmón prácticamente está listo. Para los que le gusta cocido, ¿no? El salmón hay que cocinarlo. Se han encontrado más y más parásitos en el salmón crudo que están afectando críticamente la salud de las personas, sobre todo de todos estos, como yo, que comemos sushi a diestra y siniestra. Ahora se recomienda siempre ordenar el sushi ahumado o ensalada de sushi ahumada o lo que sea dentro del maki o del uramaki. Hay que tratar de evitar comérselo crudo. Ahora, ¿cuáles son los países que consumen más salmón? Fácil. Noruega, uno de ellos. De allí casi que se importa todo el salmón que llega a todos lados. El otro, por supuesto, Canadá. Por razones obvias también. Y el otro, Japón. Entonces, bueno, ese dato a lo mejor sí, todos lo teníamos bien claro. Como ustedes saben, el salmón es una tremenda opción. Es un pescado graso, pero la grasa es buena y contiene omega 3, que bueno, es la hostia, como dirían los españoles, para la piel, para el cerebro, para el corazón. El precio a veces no es barato. Yo recuerdo cuando vivía en Colombia que comer salmón encima de que venía congelado y tú no sabías cuántos días tenía ahí en el supermercado. Pero uno decía, bueno, un gustico, el salmoncito, por Dios, una vez a la cuaresma, uno lo compra. Bueno, el precio regular en países de fácil acceso del salmón está entre 10 y 25 por kilo, pero en Colombia era mucho más que eso. En Colombia podía llegar quizá a veces a $35 el kilo, haciendo más o menos el cálculo en pesos colombianos. Así que bueno, el salmón es de las carnes la más rápida y una de las más saludables, sobre todo para la pérdida de peso, para el cumplimiento de las proteínas en tus macros diarios. ¿Y cuál crees tú que es la carne más magra del mundo? Algunos van a decir el pavo. Yo también pensé que era el pavo, pero no es el pavo. Es la carne de avestruz. Yo jamás he comido carne de avestruz, ni siquiera huevos de avestruz. Y en mi país hay avestruces. Lo que pasa es que yo creo que no es una carne que nosotros comiéramos, como por decirte el chigüire en la época de Semana Santa. No era común, yo nunca la vi, nunca la compré y creo que no sé, yo no sé si la probaría, la verdad. Bueno,
es muy baja en grasa, es muy alta en proteína y en hierro, y su precio es bastante alto en comparación con otras carnes. Está entre 30 y $50 por kilo. Ahora, ¿qué países consumen? ¿Cuáles son los top 3 países que consumen la carne de avestruz? Y para ellos es, bueno, la cosa más normal del mundo. Está Sudáfrica, Australia y también, en tercer lugar, Estados Unidos. Andrea, ¿y cuál será la carne con más vitaminas del mundo? En estos días tuvimos un episodio sobre las vitaminas. El abuso de las vitaminas provoca enfermedades serias, así que es una cosa de prestar atención, así como la falta de vitaminas también. Pero hay gente que se automedica con vitaminas que no necesita. Ojo, si no han oído ese episodio, por favor vayan y búsquenlo porque es bien interesante. Hay datos allí también bien curiosos que nos van a ayudar a la hora de escoger qué vitaminas necesita nuestro cuerpo. Bueno, la carne con más vitaminas del mundo mundial es el hígado de res. Odiado por la mayoría, amado y sagrado por algunos de nosotros. A mí me daban hígado de res cuando era chiquita. A toda mi familia les parecía asqueroso, pero a mi madre y a mí nos encantaba. Con bastante limón y con bastante cebolla. Y descubrimos un lugar aquí en el pueblo que a veces lo prepara con manzana. Entonces queda como con un toque ácido, acidito y dulcito al mismo tiempo y con cuerpo y ¡ay! No, delicioso. A mí me gusta preparado de esa manera. Fíjense que el hígado es una opción bien económica. Y si usted está yendo para el gimnasio y si usted entrena duro y si usted está en un déficit calórico, el consumo de hígado sería, bueno, de gran ayuda. Es altísimo en vitamina A, en hierro y en vitamina B12. Esa es mi vitamina favorita, la vitamina B12. El precio, súper barato, entre 3 y $10 por kilo. ¿Cuáles son los países que consumen mayor cantidad de hígado de res? Bueno, los top 3 son Francia, Alemania y Argentina. Yo no sabía que en Argentina les gustaba tanto el hígado de res. Esto ha sido realmente un dato bien curioso. Hablamos de cuál era la carne que se cocinaba más rápido. ¿Y cuál creen ustedes que es la carne que necesita de mayor tiempo de cocción? ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Yo pensaba el pollo o el pavo. Por esa imagen que uno tiene de que uno mete el pavo en el horno, entonces pasan 4 horas, 5 horas y uno revisa y todavía el pavo no está listo. Pues no, el pavo sí requiere también de muchas horas de cocción, pero la carne que necesita más cocción es el cordero y debe cocerse a fuego muy lento, por eso la cantidad de horas. Yo eso no lo sabía. Yo no hago piezas de cordero en casa. A Bart, mi novio, él ama locamente el cordero y yo le compro chuletas, así, sí, como unas chuletas de cordero y se las pongo a la parrilla. Entonces, bueno, eso para él es el placer máximo. El cordero es alto en hierro, en zinc, en vitamina B12. Su precio en algunos lugares, aquí en Holanda, se consigue a muy buen precio. Recuerden que tenemos una comunidad judía y una comunidad musulmana grande y es parte de su alimentación. Entonces, los países que más consumen cordero está el Reino Unido, Nueva Zelanda y, por supuesto, Turquía. Yo diría que Holanda también, porque aquí, mira, en todos los restaurantes hay pollo, hay salmón y hay cordero, pero fijo, más que incluso carne o que incluso cerdo, como que esos 3 tipos de carne son fijos aquí. Y ahora, ¿cuál creen ustedes que es la carne más grasosa del mundo? Acertaron, es el cerdo, pero no todo el cerdo, el tocino de cerdo, la tocineta. ¿Quién no quiere comerse unas tocineticas en el desayuno? Ay, por Dios. Aquí venden unos cortes no delgados de tocineta como el bacon que tú consigues en países como Estados Unidos o el Reino Unido. No, aquí venden como lo que sería el hijo entre una tocineta gringa y un chicharrón colombiano o venezolano.
Aquí se llama speck. Yo lo hago, son como unas tiras de chicharrón. Es que no sé cómo ponerles esta imagen en sus cabezas. Yo las adobo bien, les pongo como un chorrito de limón y las meto inmediatamente en el air fryer. Por Dios, cuando eso sale de allí crujiente y carnoso, el air fryer tiene la ventaja que derrite la grasa y la deja allí. Entonces, la poca grasa que queda pegada a la carne está como crunchy. Ay, por Dios, pero eso es un pecadito cuando uno está tratando de perder peso. Si te comes 2 piecitas de esa, posiblemente pues ya no te puedes comer nada más grasoso en el resto del día. Ahora, súper energético. Cuando yo como bacon, cuando yo como speck, cuando como tocineta, estoy, bueno, como la coneja loca rosada de las pilas, literal. También es muy alto en grasas saturadas. Ojo, para las personas que tienen hipertensión, para las personas que tienen enfermedades cardíacas, enfermedades en las arterias, para las personas que están obesas, para las personas a las que les cuesta respirar. Ojo con la tocineta, ojo con el bacon, ojo con el speck. Ahora, precios. Entre 8 y $20 por kilo. Así que una carne deliciosa, una carne de verdad que crea un antojito, pero hay que comerla con moderación. ¿Cuáles son los países que consumen mayor cantidad de tocino, de tocineta? Bueno, obvio, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Así es. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la carne? La carne por excelencia para cuidado de la piel, para restituir todo lo que es cabello, uñas, todo, ¿cómo diríamos eso? Para restituir el colágeno, sobre todo en las mujeres que vivimos en una búsqueda incansable de consumir más y más colágeno. ¿Cuál creen ustedes que es la carne que beneficia más este tipo de órganos y piel? La carne de res. Así mismo es. Es rica en zinc, en colágeno, en hierro, en vitamina B12. Su precio oscila entre 10 y $30 por kilo, dependiendo del corte de la carne. Dependiendo del tipo de res, es posible que la carne sea más costosa. Sin embargo, sigue siendo una opción razonable en el presupuesto. Fíjense que los países que más consumen carne de res, esto a lo mejor no lo sabían, el primero de ellos es Argentina. ¿Saben? ¿Ha escuchado aquello del famoso asadito argentino, la famosa parrilla argentina? Pues sí, son los primeros consumidores del mundo de carne de res. Los segundos son Brasil y los terceros Estados Unidos, por supuesto. Hay una carne que es la carne más prohibida del mundo. ¿Tienen idea de cuál es? ¿Están pensando en algún animalito exótico? Posiblemente haya más de una, pero esto me sorprendió porque yo no me lo esperaba. Yo no la como. Y es la carne de caballo. Pues sí. Todo el mundo dice, bueno, pero si comes vaca, ¿por qué no comes caballo? No sé. ¿Será porque yo cuando era pequeña tenía un caballo y lo amaba con locura y después que lo perdí, pues pasé muchos meses pensando en mi caballo y extrañándolo y añorándolo y no. Aquí venden salchichas de caballo, carne de caballo, guisado de caballo, todo de caballo y yo jamás lo compro. Y ya sé, muchos dirán, bueno, pero qué hipócrita. Es cuestión de preferencia y la verdad que sí. Uno que ama tanto a los animalitos es muy hipócrita cuando se los come. La verdad es que sí, y te doy la razón en eso, pero quizás tantos años de este hábito es muy difícil romper el hábito y cambiar las costumbres. Es como si tú le pides a un español que toda su vida ha comido jamón, que de un día para otro deje de comer jamón porque los cerditos son muy lindos. Ahí hay mucho debate. Y para no ahondar en eso, simplemente les cuento que aquí, por ejemplo, el precio de la carne de caballo oscila entre 15 y $45 el kilo. Es alta en hierro, alta en proteína y los países que consumen esta carne, en muchos sitios prohibida, pero que los primeros que consumen este tipo de carne son Japón, Italia. Eso me sorprendió. Yo he ido varias veces a Italia y jamás me han ofrecido en el menú carne de caballo, o a lo mejor no la he visto. Y bueno, tampoco la pediría. Y Kazajistán. Así mismo es. Bueno, ¿y cuál creen ustedes que es la carne más saludable del mundo?
Ahí viene. Ya sé que están pensando lo mismo que yo. Y bueno, sí, la carne de pavo es la carne más saludable del mundo. Así es. Perfecta para regímenes de pérdida de peso. Perfecta para personas que quieren cambiar sus hábitos. Personas que están matándose en el gimnasio como unos locos para estar más fuertes y más saludables. ¿Por qué? Porque es súper alta en proteína y súper baja en grasa. Ahora es un poco más cara que el pollo. No siempre se consigue en todos lados. Aquí en Holanda se consigue, pero hay que buscarla. No es común así en el supermercado. Aquí no hacemos para Navidad, por ejemplo, el super pavo gigantesco asado. Nosotros no tenemos acción de gracias. Entonces es una carne que se consigue, pero aquí cuesta más. Y hay que pedirla y es un poco más complicado. Pero, por ejemplo, los países que más consumen la carne de pavo son Estados Unidos, México y Canadá. Su precio varía entre 6, 7 dólares y 15 dólares el kilo, dependiendo, por supuesto, de qué parte o de qué pieza o si estás comprando el pavo completo. ¿Qué te parecieron este tipo de datos? ¿Te sorprendieron algunos? ¿Algunos ya los sabías? ¿Tienes otras curiosidades que quieras compartir con nosotros, conmigo, con los otros oyentes del podcast? Por favor, déjalo en los comentarios porque es que es súper interesante. Hay muchas de estas cosas que a mí me sorprendieron. Por supuesto que hay muchas más. Si consigo una lista aún más sorprendente, como, qué sé yo, los animales más exóticos que la gente come o lo que sea, por supuesto, les traigo un episodio nuevo. Me ha gustado mucho porque no es el tipo de episodio que yo haría, pero para que ustedes vean, ¿no? Para que tomen las decisiones de qué pueden comprar, para que si algún día tienen la oportunidad de comer el Kobe japonés y tienen el presupuesto, lo prueben. Aparentemente es muy deliciosa la carne. Yo nunca la he comido, entonces bueno, unos datos curiosos nunca están de más. Si este episodio te ha gustado, por favor déjame una manito arriba en YouTube o unas estrellitas en Spotify. Eso siempre se agradece. Yo les traigo lo mejor de lo que aprendo en mis clases de nutrición. Me gusta compartirlos con ustedes. Es la idea de este podcast porque todos los días se aprende algo nuevo. Así que bueno, me despido de ustedes con mucho cariño. Hasta el próximo episodio. Y como decimos aquí en Holanda, doei doei.